Gracias, Ricardo, por acompañarnos acá una vez más en Conexión GT. Hoy para hablar temas que a todos los guatemaltecos les interesan, como el tema de la economía, Ricardo. Y es que se habla mucho de ese incremento de la productividad en Guatemala, que nos está yendo muy bien. El ministro Maluf hablaba de un 7 y punto algo en el crecimiento. Te quiero preguntar, ¿realmente este crecimiento que estamos viviendo actualmente se va a reflejar en la vida de la gente común, o es solamente un crecimiento que le beneficia a las élites económicas? ¿Cómo lo ves tú? Es que el asunto aquí es sencillo, estimado Richard. Si a las élites económicas les va bien, al resto de guatemaltecos también les va bien. Los únicos que pueden crear empleo, que pueden crear riqueza a través de invertir su riqueza, son los empresarios. Eso no lo puede hacer el Estado. Mal haría el Estado si lo hace. Y eso está de sobra comprobado, estimado Richard. Entonces, un crecimiento económico satisfactorio, diría yo, más que satisfactorio, es una cifra que no viene del gobierno de la República, sino que viene de entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Hay una gran mancha ahí, claro que sí, y es el aporte de nuestros migrantes que han tenido que irse a los Estados Unidos, que mandan a Guatemala una gran cantidad de dinero que compone un alto porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso es triste que ellos se tengan que ir, es triste que haya una gran proporción del Producto Interno Bruto que nazca de ahí. Sí, es un problema, claro que sí. Es un problema que se va a solucionar si y solo si se incrementa la inversión en el país. Pero ¿qué necesitamos, estimado Richard? Necesitamos certeza jurídica, más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa necesitamos certeza jurídica. No puede repetirse una Corte de Constitucionalidad como la anterior, como la de Gloria Porras. Y digo la de Gloria Porras porque era de su propiedad, era su ejido. Ella lo manejaba como se le daba la gana. Y a raíz de eso terminó con muchos miles de puestos de trabajo en el país. Y antes de venir a invertir a nuestro país, estimado Richard, un empresario extranjero, él averigua cuáles son las condiciones en el lugar en el que él va a poner su dinero. Y si él se entera de que en Guatemala, cuando se les da la gana, tapan carreteras, cuando se les da la gana, matan 14 personas en Nahualá, cuando se les da la gana, acaban con una empresa minera o acaban con una hidroeléctrica, entonces no va a venir a invertir aquí y va a llevar su dinero a la República Dominicana, que está también cerca del mercado. Sin embargo, está la noticia de que viene una ensambladora japonesa, ¿no? Ahora, Richard, ojalá que eso se llegue a concretar, porque inmediatamente, y eso lo vas a percibir en el futuro inmediato, te vas a dar cuenta como esa extrema izquierda a la que le conviene la pobreza, a la que le interesa que Guatemala siga con ese 60% de pobres, va a tratar de boicotear esa inversión, que solo Dios sabe qué cantidad de miles de puestos de trabajo bien pagados va a aportar. Yo no sé por qué se tiene esa tirria en contra de los grandes empresarios, en contra de las grandes empresas. Si quién, estimado Richard, no quiere trabajar en un ingenio, quién no quiere trabajar en un banco, por ejemplo, quién no quiere trabajar en la industria de la palma. Si son trabajos bien pagados, son puestos de trabajo disputados, porque son buenos puestos de trabajo, dignamente remunerados. Entonces, ¿por qué no querer que haya más empresas como esas en Guatemala para que nuestros connacionales dejen de irse a los Estados Unidos a buscarse la vida? Es la única manera. Si viene una empresa ensambladora de carros a Guatemala, imagínate, es una cosa de aplaudirse y de protegerla. Por supuesto que sí. Es una aventura sumamente interesante para la persona o la empresa que tome esa decisión. Muy, muy, muy interesante. Es cierto, estamos a un paso del mercado más grande del mundo, que es los Estados Unidos. Incluso el consumo en México y en toda Centroamérica sería grande, creo yo. Lo aplaudo definitivamente, espero que se concrete, pero desafortunadamente vas a ver
en el futuro próximo, de qué manera se va a atacar a esa inversión para tratar de que no venga a Guatemala. Porque les interesa, te repito, tener un país de gente pobre. Bueno, eso es importante. Ahora, ¿cuál es la visión de Ricardo Méndez Ruiz en cuanto al tema de las alianzas público-privadas? Hace unos días pasé en la tortura de cualquier viajero guatemalteco que se le da, tiene la ocurrencia de viajar a la costa, ver las colas en el peaje de Palín-Escuintla. Y ahora estamos frente a un nuevo peaje, ¿verdad?, de Escuintla al Puerto San José. ¿Cuál es la opinión sobre este tema? Sí, yo no pongo atención en el peaje, que yo usualmente utilizo también, sino que le pongo más atención a la calidad de la carretera, al tiempo que hago en llegar de Palín a Escuintla, que es realmente breve. Le pongo atención a que mi carro no pasa por un solo hoyo a lo largo de esa carretera. Y de repente lo que me toca esperar, si es una fecha pico, como Semana Santa, por ejemplo, o hacer, es media hora o 45 minutos de cola. Pero en un fin de semana normal, que no sea un feriado largo, pues se hacen, no sé, pero 3 o 5 minutos de cola. El beneficio que recibe el país? Ajá. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Hay una inversión ya hecha? ¿Te parece un buen negocio para el gobierno? Definitivamente que sí, para los guatemaltecos. Para los guatemaltecos me parece un buen negocio. Hay personas malintencionadas que afirman que el gobierno de la República le va a regalar esa carretera a la empresa o a los empresarios que la van a administrar, y eso no es cierto. Hay una inversión atrás que me parece que es de alrededor de 1,000 millones de quetzales, una inversión sumamente fuerte. O sea, no es cierto que simple y sencillamente se le vaya a poner una garita de un lado, otra garita del otro lado y ahora vamos a pagar. No, va a haber una inversión de alrededor de 1,000 millones de quetzales que nos va a dejar una autopista de óptima calidad, como es la de Palín-Escuintla. Y ojo, estimado Richard, porque vamos a países del primer mundo. Tiene peajes. Cuando yo iba a los Estados Unidos, antes de que me incluyeran en la lista de Engel y me quedara sin visa, yo me recuerdo que no pasaba por una sola autopista que no hubiera que pagar. Se paga en todas las autopistas. Ahí se paga en Europa, se paga en España. En México. Se paga en Inglaterra, Sí, en México. Yo creo que el tema es la transparencia en la información. Que no solamente hay que hacer las cosas buenas, sino que hay que mostrarlas. Por ejemplo, el tema de las vacunas, curioso, ¿no? Todo el gran lío por las famosas vacunas y ya llegaron y nadie dijo nada. Otro tema que está complicado. Yo tengo mi opinión personal con respecto a las vacunas, pero que somos el país menos vacunado. Pero no es porque no hayan vacunas, es porque la gente no quiere. Entonces ahí permíteme, vamos con el tema de las alianzas público-privadas. No hay una socialización de las condiciones, entonces se genera una mala percepción de los negocios. Yo te diría que el problema más serio que tiene el actual gobierno es precisamente un problema de comunicación. No es capaz de comunicar de forma óptica. No puede comunicar bien. El tema de las vacunas es sumamente interesante, sumamente interesante. Ya terminaron de venir todas las vacunas que se compraron a Rusia. El negocio parece como un negocio transparente en el que los números cuadran. Sin embargo, yo le he preguntado en los últimos 5 días a, no sé, 7, 10 personas a ese respecto y nadie está enterado que las vacunas vienen. ¿De dónde me enteré? Yo lo leí en el diario La Hora hace cosa de 1 semana y media, que las vacunas habían venido. Pero el gobierno de la República no es capaz de darlo a conocer. Y como bien decías, el tema de la campaña de vacunación, en la gráfica de eficiencia de vacunación en América Latina, Guatemala está en la cola, superada por Bolivia. Pero no se explica que la gente no se quiere vacunar. Bueno, quien no quiere vacunarse tiene derecho a no vacunarse, por supuesto. Pero no es por una mala campaña de vacunación, sino porque la gente no se quiere vacunar. Ahora, eso crea un problema, aunque no me lo creas, pero eso crea un problema de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque hay gente empeñada en atacar a Alejandro Yamatei, que es un pésimo comunicador.
tenemos allá la vecindad, y no me voy a meter a emitir juicios de criterio si es bueno o es malo, pero tenemos a Bukele en la vecindad, que es un maestro para comunicar, en el arte de la comunicación, el tipo es genial. Y tenemos aquí a Yamatei, que es un fiasco total. Tiene un equipo de comunicación que ha de ser carísimo, que no es capaz de quitarle de encima el grave problema del tema de las vacunas, para mencionarte solo uno, por ejemplo. Te das cuenta que todos lamentamos el domingo, el fin de semana, la muerte de 6 policías, publicado por los órganos de comunicación del gobierno, pues resulta que había muerto uno. Se lamenta muchísimo, lo siento en el alma. Era un error de comunicación. Terrible. Pero ¿cómo va a cometer el error de comunicación? No, el Congreso publicó las esquelas. Pero, ¿cómo es posible que se publique que fueron 6 muertos? Si fue uno, que es tan terrible como los 6, pues claro que sí, se siente, por supuesto. Pero en un gobierno, estimado Richard, la comunicación es primordial. Si un gobierno no es capaz de comunicar eficientemente, entonces recuérdate, estamos hablando de política, y la política es un asunto de percepción, y la percepción aquí es la realidad. No, y vamos a ver una situación, cuando hablamos de la percepción y de la gobernabilidad, hablamos también que tiene un impacto en la economía, porque la gente gasta si se siente segura, la gente invierte si se siente segura, y ese sentimiento, esa sensación es producto de la percepción. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema del económico, y quiero que hablemos un poquito acerca de la coyuntura política. ¿Cómo ve Ricardo Méndez Ruiz el tema del próximo evento electoral? ¿Te referís a las próximas elecciones presidenciales? A las próximas elecciones. Generales. Pero quiero que analicemos esto en contexto. Y es que resulta que tenemos una Xiomara Castro en Honduras con un perfil de izquierda, tenemos a un Boric en Chile, tenemos a un Ortega que toma posesión en contra de todos los pronósticos, pero tomó posesión en Nicaragua. Y que además tenemos a un Gustavo Petro encabezando las encuestas en Colombia, y súmele a esto a un Lula da Silva también con muy buenos resultados en las encuestas de Brasil. Estamos frente a una ola de populismo de izquierda. ¿Qué va a pasar en Guatemala? ¿Cómo lo vemos? Yo lo veo desafortunado para esos países, para todos los países que mencionaste, pero lo veo afortunado para Guatemala, porque los guatemaltecos tenemos una memoria sumamente corta y necesitamos referentes malos para tener presente lo nefasto que es el socialismo, estimado Richard. El socialismo es terrible, no hay un solo país del mundo en donde haya sido exitoso, ni uno, mucho menos en América Latina, ninguno. Necesitamos tener esos referentes, así como nos ha servido Venezuela, como nos ha servido Cuba, Nicaragua, así nos va a servir también Bolivia, así nos va a servir Chile y nos va a servir Honduras, desafortunadamente a nuestra vecindad. Tenemos una memoria muy corta. Ahora, yo sí realmente lo lamento. Veo que Guatemala es un país susceptible a sufrir también los embates electorales del populismo, ese populismo de izquierda, porque tenemos un 60% de nuestra población que es pobre. Entonces, cuando se habla de nacionalizar la generación de energía eléctrica, de nacionalizar la minería, por ejemplo, de expropiar la propiedad privada, las tierras, los grandes latifundios, para entregárselos a quienes no tienen nada, entonces es sumamente peligroso. Y ese es un discurso, Richard, que nace hace poco más de 2 años en la campaña de Telma Cabrera con el MLP, y que tiene un impacto muy fuerte y que llega a un 4º lugar en las elecciones, que yo considero lo logró de manera limpia. Entonces eso, estimado Richard, es peligroso. Es un populismo barato que no había sido utilizado ni siquiera por candidatos que se suponían de extrema izquierda, como los comandantes guerrilleros que han sido candidatos presidenciales. Te puedo mencionar a Rodrigo Asturias, Rigoberta Menchú, el zurdo Sandoval, Pablo Monsanto, por ejemplo. Ellos media vez
se constituyeron en candidatos presidenciales, adoptaron un discurso político más de centro que de extrema izquierda. Pero ahora esto es distinto y veamos lo que pasó hace 2 años. Entonces es sumamente peligroso, en un país susceptible por los niveles de pobreza que hay aquí. Ahora, ante su desesperación, se podría elegir a un candidato de ese tipo, pero no sería más que meter a Guatemala, sumirla en un abismo de pobreza y de miseria espantoso, del que, aunque sea a paso lento, estimado Richard, estamos saliendo. Guatemala es un país, como bien mencionabas al principio, con una economía fuerte, que resistió el embate de la pandemia de COVID, que creció el año pasado y creció en números satisfactorios. Ahí hay que incluir también al tema de las remesas, por supuesto, claro que sí, ¿verdad? Pero hay no sé cuántos miles de puestos más en el área de la maquila. Que también creció. Sí, eso es sumamente importante. Eso es importante. Bueno, papeleta electoral 2023. Tenemos ya dentro de ese grupo de las que encabezan Sandra Torres, Suri Ríos, Telma Cabrera, un Manuel Villacorta si consigue vehículo, un Edmond Mulet si logra concretar el vehículo también, un Roberto Arzú que está muy activo, Rivera Claverí también que tiene aspiraciones presidenciales, Julio Talamonti tiene aspiraciones presidenciales. Cualquiera diría que Ricardo Méndez Ruiz, pero ya nos aclaraste en la entrevista anterior que te quedas en la fundación. ¿Cómo ves la próxima elección? Interesantes como son todas las elecciones. ¿Será que vamos a sufrir otro proceso de judicialización electoral? No puede ser, ya no lo soportamos. ¿Será que vamos a ver que le vuelven a negar la oportunidad a Suri Ríos? Tampoco lo soportamos, creo yo. La Constitución garantiza el derecho de todos los guatemaltecos a elegir y ser electos. Hay ciertas excepciones y se encuentra en el artículo 186 de la Constitución que no se le puede aplicar a Suri Ríos. Y el argumento que yo esgrimo es sumamente sencillo, y es que uno de los pilares fundamentales del derecho es la no retroactividad de la ley. La Constitución es la ley, es el referente de las leyes, y fue promulgada, fuiste protagonista de eso, en 1986. El general Efraín Ríos Montt fue jefe de gobierno en 1982 a 1983. Entonces, esta ley no se le puede aplicar a Suri Ríos de forma retroactiva, no puede ser. Existen otros argumentos, además de eso, bueno, y es sumamente válido el hecho de que el hijo de Jacobo Arbenz Guzmán haya participado como candidato presidencial, hijo de un golpista, y a Suri Ríos no se le permita. Ahora, ¿qué lugar ocupa Suri Ríos en el espectro ideológico, político, electoral? Yo diría que está muy a la derecha, muy a la derecha. Yo esperaría que se hiciera más a la derecha todavía. Ahora, es un problema terrible, Richard, el hecho de que los políticos, como lo hablamos en un programa anterior, que el hecho de que los políticos no puedan expresar su punto de vista acerca de todos los temas que acabamos de platicar, de economía, de seguridad, de justicia, etcétera. No lo pueden hacer, ¿por qué? Porque incurren en campaña anticipada. Entonces no sabemos qué piensan los políticos. No sabemos, por ejemplo, qué piensa Suri Ríos acerca de todo lo que hemos platicado. No sabemos qué piensa Edmond Mulet, que de repente se anima a expresarse, pero muy tímidamente para no caer en estos problemas. Es ilógico. Eso es algo que urge reformarse en el Congreso. Eso está deteriorando. Sí. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu participación en este espacio. Sí, gracias por la Esperamos invitación. tenerte próximamente aquí porque es un punto de vista que para nosotros está bastante definido. Vivimos un mundo polarizado a propósito, porque el que divide vence, ¿verdad? Y una sociedad débil, pues es fácil de manipular para uno o para otro lado. Así que muchísimas gracias, Ricardo Méndez Ruiz, Gracias a ti por tu invitación. participación. A ustedes, amigos televidentes.